Ya, estamos grabando. Y... Bien, voy a compartir pantalla ahora. Ya está. Muy bien. La clase de hoy eh, vamos a estudiar, más o menos en profundidad dos aspectos de los tres más relevantes que tiene la luz en su interacción con la materia. Bien. En la clase pasada vimos que la luz tiene un carácter dual, ¿sí? En algunos casos se comporta como onda y en otros casos se comporta como partícula o corpúsculo, ¿no? Vimos también que la teoría corpuscular creada por Newton originalmente caducó, ¿cierto? Hasta que Huygens mostró, ¿cierto?, que la luz también tiene un comportamiento ondulatorio y todos los experimentos que vinieron después de eso daban aparentemente el favor a la teoría de Huygens, por ejemplo, el experimento de Young. ¿Mm? Y misteriosamente, ¿cierto? La teoría newtoniana fue resucitada, por decirlo así, por Albert Einstein, ¿no? Cuando éste, con éxito, logra aplicar esta teoría para explicar el efecto fotoeléctrico. ¿No? Y trabajo por el cual se ganó el premio Nobel. Entonces, había una disyuntiva, la luz. Bueno, entonces en ese caso la luz se comportaba como partícula, sin duda, esas partículas que Einstein llamó fotones, ¿no? Y seguía también comportándose como una onda en los experimentos de la doble rendija, por ejemplo, y muchos otros que hay. O sea, hay muchísimos. Yo solamente cité uno de cada uno, ¿no? Uno de cada lado, de cada teoría, ¿no? Cada modelo. Entonces, sin embargo, estos modelos se mostró más adelante que no son incompatibles. Se puede tener una teoría unificada, ¿cierto?, que contemple estos dos puntos de vista en una sola idea. Esto fue hecho por Richard Feynman, un físico norteamericano galardonado con el premio Nobel, quien creó una teoría llamada electrodinámica cuántica. Electrodinámica cuántica. Se mezcla, ¿cierto?, la, las, el enfoque de campo, ¿cierto?, el enfoque de teoría de campo, con los principios de la mecánica cuántica, que es una teoría que nace más o menos en el 1900, ¿cierto?, y que establece las propiedades ondulatorias de la materia. Entonces tú tienes propiedades ondulatorias de la materia. Esa teoría también dice que la materia de la que estamos hechos ustedes y yo, ¿cierto?, también tiene un comportamiento ondulatorio. O sea, esto es ir más allá, ¿no? Y entonces mezclamos esa idea con la electrodinámica clásica, ¿cierto? La electrodinámica de Maxwell, eh, que comienza con las ecuaciones de Maxwell, eh, las cuales dicen que la luz es una propagación electromagnética, una onda electromagnética transversal, ¿sí? Incluso nos da el valor de su velocidad. Entonces, esto culmina, ¿cierto? Y la teoría se establece y ya no hay que preocuparse, ¿cierto?, qué punto de vista es el correcto. Ambos puntos de vista son correctos, ¿no? La luz, por lo tanto, hasta hoy es entendida como dual. A veces se comporta como partícula y a veces se comporta como onda. Y por supuesto,
sigue siendo un misterio, porque lo cierto es que uno no queda satisfecho por completo, ¿ya? Cuando tiene una cosa que se comporta de manera dual. ¿Mm? Eso es muy extraño y sigue siendo un misterio, como les digo, hasta el día de hoy. Una cosa es que la hayamos entendido de manera matemática y podamos conciliar estas cosas y calcular cosas, pero otra cosa es entenderlo cabalmente. Y el mismo Feynman, ¿cierto?, declaró en uno de sus libros que él tampoco, pese a la gran contribución que hizo, no podría decir él que entiende lo que es la luz realmente. Así que, para cerrar el tema y comenzar en materia, le cierro el caso. La luz sigue siendo hoy un misterio. ¿Mm? Sigue siendo un misterio. Así que, pues bien, yo les decía que en el caso, aquí les voy a escribir, aquí, ya. Entonces, existen dos, digamos, formas de estudiar la propagación de la luz, ¿sí?, y sus fenómenos. Una de ellas es desde el punto de vista únicamente geométrico. Ya vamos a explicar qué significa. ¿Ya? Y la otra es desde el punto de vista, digamos, físico. ¿Ya? Ok, ¿qué significa algo estudiado desde el punto de vista geométrico? Significa que yo primero tengo que hacerme un modelito por acá, que ya vamos a explicar, que se llama el modelo de rayos. ¿Ya? Yo en la clase pasada, ¿cierto? Digamos de manera patuda, entendí la luz como un rayo, ¿no? O sea, vale decir como una línea recta, ¿sí? Hablamos de rayo de sol, este rayo llega a esta superficie, este rayo rebota, etc. O sea, como que, ¿de dónde sacamos esa idea de que la luz se puede ver como una propagación lineal, ¿cierto? Como un rayo. Bueno, eso es cierto, se puede hacer, pero hay que justificarlo, ¿ya? Y la justificación para eso, como veremos, es el principio de Huygens, ¿bien? Principio de Huygens. Y el otro punto de vista es el punto de vista físico, ¿sí? El punto de vista físico ya de alguna manera contempla, ¿cierto?, el carácter ondulatorio, ¿cierto?, y el carácter corpuscular de la luz. En el caso del punto de vista físico, nosotros estamos más interesados, por ejemplo, en calcular cuánta energía, ¿cierto?, traspasa, cuánta energía transportada por la luz traspasa de un medio a otro, por ejemplo, ¿ya? Y cuánto se refleja, cosas por el estilo, ¿sí? Cómo es la interacción de la luz con la materia. Se puede hacer muchísimo, más que nada usando las famosas ecuaciones de Maxwell. Eh, en el punto de vista geométrico, que es el que nosotros nos vamos a concentrar en este curso, ¿sí?, eh, llamado óptica geométrica, ¿cierto? Aquí nace la óptica geométrica y aquí nace la óptica física, ¿no? En la óptica geométrica nosotros empleamos todo el conocimiento geométrico que sabemos hasta ahora, ¿sí? Toda la geometría disponible, ya que los rayos luminosos son líneas rectas en el sentido geométrico. Podemos aplicar todo lo que sabemos sobre triángulos, sobre teorema de Pitágoras, etcétera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así que este enfoque, ¿cierto?, nos va a permitir estudiar la formación de imágenes en superficies refractantes, en lentes con aumento, ¿cierto?, lentes planas, curvas, y etcétera. O sea, vamos a primero establecer un, em,
un modelo de rayos, y después cuando eso esté clarito, vamos a tirarnos hacia adelante nomás con geometría y sería todo. Entonces, vamos a concentrarnos, ¿cierto?, en lo que llamamos óptica geométrica. Óptica geométrica. Bien. Ok. Ahora, primero vimos, ¿cierto?, que existían las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Las ecuaciones de Maxwell son verdaderamente mágicas. Son 4 ecuaciones que yo no citaré aquí, porque aún no nos corresponde ver, ¿ya? Solamente les voy a comentar que son 4 ecuaciones diferenciales que comprometen 2 cantidades, que son el campo eléctrico y el campo magnético. Yo sé que el primero, ustedes lo conocen bien desde física 1, perdón, desde física 2. ¿Ya? Y el segundo, el magnético, no sé si lo conocen porque por lo general a veces no se llega, por lo general no se alcanza a ver campo magnético en física 2, por razones de tiempo. Pero, bueno, el campo magnético, al igual que el campo eléctrico, tiene ciertas propiedades. También es un vector que está en el espacio. Y también tiene su propia ley de Gauss, etc. Entonces, Maxwell, ¿cierto?, toma todos los fenómenos de la época, todos los fenómenos conocidos de manera experimental en la época, y le da una forma matemática muy elegante, y descubre, para su sorpresa, que al manipular esas 4 ecuaciones diferenciales, aparentemente desacopladas, tú obtienes una ecuación de una onda, ¿sí? ¿Y qué es la ecuación de una onda? No lo sabemos porque no lo hemos visto, lo vamos a ver en este curso, de hecho. Por ahora, solamente imaginen que existe una ecuación que caracteriza un movimiento ondulatorio, ¿ya? Y entonces Maxwell ahí dice, bueno, entonces la luz tiene que ser una onda electromagnética, ¿no?, con una cierta velocidad, que sale de la misma ecuación de onda, ¿no? Y esa velocidad, increíblemente, resultó ser la velocidad de la luz que ya se conocía en la época de Maxwell. Eso ya él lo sabía. La velocidad de la luz se había medido de otra manera, se había encontrado la velocidad de la luz. Él lo encontró de manera teórica y maravilloso. Esa cantidad teórica coincidió exactamente con la velocidad de la luz que ya se conocía. Así que no quedó ninguna duda que la luz es una propagación electromagnética. ¿Bien? Ya. Nosotros no nos vamos a adentrar en el estudio de las ecuaciones de Maxwell porque eso nos llevaría a un curso completo. Lo único que yo les puedo contar que es relevante para la óptica geométrica es que las ecuaciones de Maxwell dicen que la luz es, por supuesto, una onda electromagnética. Pero aquí hay que tener cuidado porque cuando yo te digo a ti onda, ¿ya?, si yo escucho la palabra onda, ¿ya?, probablemente uno se imagina una cosa así. Claro, está bien. Este es un tipo de onda, es la onda transversal. Acuérdense que hay 2 tipos de ondas, ¿cierto? Las transversales y las longitudinales. ¿Ya? Estas que dibujé acá, estas olitas, ¿cierto?, son del tipo transversal. ¿Ok? Eso es cierto. Pero en lo que describen las ecuaciones de Maxwell no es algo tan sencillo como esto. Es algo un poquitín distinto. Primero, hay que imaginar una onda electromagnética que se propaga en el espacio, ¿sí? O sea, en 3 dimensiones. ¿Ya? Lo que yo les acabo de dibujar acá es una onda plana, vale decir, una onda en 2 dimensiones. El plano, digamos, de esta pizarra que estoy usando aquí con ustedes, esos son 2 dimensiones. Pero quiero que imaginen una onda que viaja en 3 dimensiones en el espacio.
Entonces, ese tipo de onda se llama onda esférica, ¿ya? Es una onda esférica. ¿Mm? Y tiene tiene el siguiente aspecto. Supongamos que aquí, en este punto, llamémosle, no sé, punto S, ¿ya? Es una fuente de luz, ¿ya? Por ejemplo, en una habitación oscura, yo puedo de pronto prender un encendedor, ¿cierto? Quiero prender un cigarrillo, prendo el encendedor, o bien prendo un fósforo, ¿cierto? Un objeto pequeñito, puntual, que de repente se ilumina, ¿ya? Y entonces, a partir de ese punto, de esa fuente puntual, como le llaman, ¿cómo se llama? Empiezan a aparecer casquitos, cascos esféricos, ¿ya? O sea, imaginen que este círculo amarillo representa una esfera, ¿no? En 3 dimensiones. Yo aquí estoy dibujando el borde nomás de la esfera, pero imaginen una esfera que tiene en su centro el punto, ¿ya? Esta objeto puntual. Y esta esfera comienza a crecer con el tiempo, así como las ondas en el agua cuando uno tira una piedrita, ¿no? Entonces se hacen estos casquitos esféricos cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, ¿cierto? Y eso hace que se propague. ¿Eh? Pero estos son esferas. ¿Eh? Ojo, ¿ya? Entonces los radios crecen. Ya. A ver, esto es lo que en realidad está ocurriendo con la luz. Entonces, supongamos que tú estás, no sé, voy a dibujar aquí tu ojo que quiere mirar, ¿cierto? Este es tu ojo que está mirando hacia allá. ¿Mm? Entonces tú quieres ver el fósforo que se prendió, ¿no? Para que eso pueda ocurrir, esta onda tiene que llegar a tu ojo, ¿cierto? Llega a tu ojo y hace contactos con unos nerviecitos muy chiquititos, muy sensibles, fotosensibles, ¿no? Eh, que viajan a través de impulsos eléctricos hasta tu cerebro. O sea, vale decir, esta onda electromagnética, que es electricidad y magnetismo juntos, pegados, ¿ya? Maxwell dice que esta onda electromagnética son campos eléctricos y magnéticos juntos, ¿ya? Juntos, que viajan en el espacio, llegan a tu ojo y convierte la información de este objeto, vale decir, comunica la existencia de este objeto, se la comunica a tu ojo a través de impulsos eléctricos que viajan a través de un nervio que está en tus ojos, se llama el nervio óptico, ¿cierto? Llega al fondo de tu ojo y de ahí se transmite hacia tu cerebro vía impulsos eléctricos, insisto. De hecho, tu cerebro llega invertida la imagen, ¿ya? Eso lo vamos a ver después cuando estudiemos el ojo. Vamos a ver que el ojo se puede considerar un lente y que la imagen llega invertida. Pero tu cerebro ya lo sabe y da vuelta a la imagen y te da la información de que aquí hay una fuente de luz, ¿sí? O sea, eso es lo que realmente ocurre cuando tú ves algo, ¿no? Todo ocurre muy rápido, no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, ¿por qué? ¿Por qué parece instantáneo? ¿No? Si yo, eh, digamos, en un momento repentinamente miro algo alrededor, por ejemplo, un sillón, me parece que inmediatamente el sillón está ahí. ¿Eh? Eso ocurre porque la velocidad de la luz, la velocidad con que la información viaja desde aquí hasta acá, ¿cierto? Es tan grande comparado con lo que yo estoy acostumbrado. Recuerden que la velocidad de la luz son 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. O sea, son 300.000 kilómetros, ¿ya? Por segundo. Es una velocidad brutal, ¿sí? Eh, para nuestro mundo, ningún avión, ninguna cosa que yo mire en el mundo real se va a acercar siquiera a la velocidad de la luz. ¿Mm? Entonces es algo muy instantáneo, muy rápido. Eso es en el vacío, ¿ya? En el vacío. Si yo estudio la velocidad de la luz, por ejemplo, a través del agua, claro, va a tener una velocidad que sigue siendo grande, pero un poquitín más chica que la velocidad de la luz en el vacío. ¿Mm? Y así, la luz también viaja a través de los materiales,
con una velocidad un poquitín menor que la velocidad de la luz, que se simboliza c, ¿ya? Entonces, la velocidad de la luz es la máxima, ¿ya? Es la velocidad de la luz en el vacío, ¿de acuerdo? Es muy importante, alumnos, entender para lo que viene ahora, cuando estudiemos óptica geométrica y resolvamos ejercicios prácticos, que ustedes entiendan que para poder ver una imagen es necesario que luz desde el objeto que quiero estudiar tiene que llegar a mi ojo, ¿ya? Y no al revés, no al revés, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cuando se estudian objetos, por ejemplo, yo estoy mirando desde aquí, mi ojo, ¿cierto?, hacia acá, y acá hay una piscina, supongamos que esta es una piscina aquí, ¿ya? Entonces aquí hay agüita, ¿cierto? Y supongamos que aquí abajo en la piscina hay un objeto, y yo quiero ver este objeto desde arriba, desde fuera de la piscina. Entonces, yo para poder hacer eso, tengo que dibujar los rayos que emergen desde el objeto y se van al ojo, ¿sí? Y no al revés, no al revés, ¿de acuerdo? A veces los alumnos se confunden. Entonces, lo primero que uno se da cuenta aquí es que la luz parte desde el objeto de estudio hasta tu ojo, y ahí es cuando tú recién te das cuenta de que el objeto está ahí, ¿bien? Y uno tiene que tener claro esto, porque después cuando uno estudia espejos, ya que va a ser como va a ser la primera unidad que vamos a ver de óptica geométrica, se pueden formar muchas imágenes, ¿sí? Imágenes de imágenes incluso, ¿no? Vale decir, la imagen reflejada en un espejo puede servir como objeto para una segunda imagen, y esta a su vez puede servir como objeto para una tercera imagen, y así sucesivamente, ¿sí? Si pongo dos espejos planos frente a frente y pongo un lápiz entre medio, se van a formar infinitas imágenes del lápiz. Ustedes pueden ver este experimento muy fácilmente. Colocar dos espejos planos y colocar un objeto entre medio, y vas a ver que en ambos espejos se ven infinitas imágenes hacia atrás, como un túnel, ¿sí? Entonces, eh, no hay que perder de vista que la luz proviene desde el objeto hacia ti, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué pasa si tú te ves en un espejo? ¿Cómo es posible eso? Porque te estás viendo a ti mismo, estás viendo tu imagen, ¿sí? Entonces tú mismo eres el objeto. Entonces, lo que ocurre ahí es que cuando tú te pones frente al espejo, tú eres el objeto que está emanando luz, ¿cierto? ¿De dónde sale esa luz? Bueno, primero tiene que venir del sol, luz del día, por ejemplo, supongamos que estás en el día. Llega luz del sol a tu cuerpo, se refleja en tu cuerpo, parte se absorbe y parte se refleja. Y esa luz que se refleja llega al espejo y rebota en el espejo hacia ti otra vez, hacia tu ojo, ¿sí? Y esa es la forma en que tú entonces te ves a ti mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, toda la luz proviene desde los objetos cuando le llega luz a estos y rebota en ellos, ¿sí? También puede ser luz artificial, ¿no? Puede ser que yo esté en la noche, ¿cierto?, en mi habitación, y prendo la luz de una lámpara, o la luz de la ampolleta principal de arriba, y también voy a poder verme en un espejo. En este caso sería luz artificial que está llegando a mi cuerpo y rebotando, ¿no? También puede darse el caso que un objeto sea incandescente, vale decir, que emane luz por sí mismo. Eso también se puede hacer cuando tú vas a un asado y mira las brasas de carbón, ¿cierto? El carbón se pone, cuando está muy caliente, se pone al rojo vivo, ¿eh? Y eso implica, ¿cierto?, que el cuerpo comenzó a emitir luz por sí mismo, ¿sí? O sea, el movimiento de las moléculas en ese cuerpo es tan intenso, tan rápido, que comienza a emitir ondas electromagnéticas con color rojo. Y eso tú lo puedes ver. O sea, la luz emana desde el cuerpo. No necesita que llegue luz del sol para eso, ¿sí? Él es una fuente de luz. Y si se calienta aún más, se pone blanco. O sea, si tú calientas, por ejemplo, un metal muy resistente al calor, al rojo, hay un momento que está rojo intenso, pero si tú lo calientas aún más, se pone blanco, ¿ya? Ese, por ejemplo, es el caso del sol.
El Sol no es amarillito como nosotros creemos que es. Si tú vas al espacio y miras el Sol, es blanco, ¿sí? No es amarillito, eso uno lo ve de ese color porque su interacción con la atmósfera. Lo hace ver, es como, acuérdense que nosotros tenemos una pantalla, ¿cierto?, que nos protege de los rayos del sol y no estamos desnudos, nos protege. Entonces esa pantalla hace que las cosas se vean de otro color, de lo que realmente son. ¿Bien? ¿Y qué es lo que está detrás de todo esto? Siempre las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell te dice que, esto ustedes lo conocen de física 2, cualquier carga puntual, cualquier carga eléctrica, sea puntual o no, en movimiento acelerado, genera onda electromagnética. O sea, genera luz. Esto es muy raro. ¿Qué tiene que ver una carga eléctrica, que nosotros estudiamos en física 2, qué tiene que ver con la luz? Aparentemente nada, pero las ecuaciones de Maxwell dice que sí. Entonces, si tú tomas una carga eléctrica, por ejemplo, puntual, como usted la estudió en física 2, y la empiezas a mover, por ejemplo, con movimiento armónico, esa carguita, ¿cierto?, va a empezar a emitir ondas electromagnéticas y si la mueves con una velocidad tal que esa onda electromagnética esté dentro del espectro visible, vale decir, dentro del rango que nuestro ojo capta la luz, ¿cierto? Vamos a ver que emite luz, ¿sí? Entonces, claro, en el caso del carbón del asado, las moléculas del carbón, cuando están muy calientes, se empiezan a mover, empiezan a acelerar, ¿cierto? Acuérdense que las moléculas están hechas de átomos, todo está hecho de átomos, y los átomos tienen en su seno electrones. Entonces, al moverse el átomo, se mueven estos electrones, aceleran y generan ondas electromagnéticas que tú las puedes ver como luz roja, ¿sí? Entonces, en resumen, antes, ¿ya? Antes de comenzar con los problemas hay que tener claro, la luz proviene de los objetos, ya sea porque estos son objetos que emanan luz por sí mismos, o les llega luz y rebota en ellos, y es como si emanaran desde ellos. ¿Bien? En cualquier caso, yo recibo la luz y me entero de que el objeto está ahí. En segundo lugar, nos parece que todo es instantáneo porque la luz es muy, muy rápida, como ya les decía recién. Pero, por ejemplo, eso no siempre ocurre. Por ejemplo, en el caso de que yo estudio luz, ¿cierto?, proveniente de alguna galaxia lejana, por ejemplo, ¿ya? O de alguna estrella. ¿Y para qué ir tan lejos? La luz del sol, ¿cierto? Tarda 8 minutos, aún con esta velocidad enorme, ¿cierto? El sol está tan lejos que tienen que pasar 8 minutos para que la luz del sol llegue a nuestros ojos acá en la Tierra, ¿no? Esto significa que todo lo que ocurre en el sol llega aquí 8 minutos después. Hay un retraso. Por ejemplo, supongamos que el sol de repente desaparece o explota, ¿ya? Nosotros nos enteraríamos de ese hecho 8 minutos después, ¿ya? Y así, hay galaxias que están a miles de años luz, para decir que si algo le ocurre a esa galaxia, nosotros nos enteraríamos miles de años después, ¿sí? Entonces ahí ya no es tan instantáneo lo que pasa. La luz toma un tiempo en dar la información de lo que pasó hacia tu ojo, para que tú te enteres, ¿no? Al fin y al cabo, uno construye este mundo físico en función de lo que tú ves, ¿sí? En función de lo que te llega del exterior, ¿no? Bien, entonces la pregunta es la siguiente. Nosotros estamos interesados en estudiar cómo la luz interactúa con la materia, ¿ya? Vale decir, cómo se comporta la luz cuando penetra hacia un medio, por ejemplo, a una piscina, ¿cierto? O incluso a medios sólidos, ¿ya? O cómo atraviesa un vidrio, por ejemplo, etcétera.
Entonces, si tú te miras la realidad, ¿cierto? Es que la luz son estos casquitos esféricos como estos que ya les puse aquí, pero esto sería muy difícil de estudiar, aún en el caso más simple. Por ejemplo, a ver, hagamos un dibujito eh, mostrando el punto. Sí, voy a borrar acá. Supongamos que tenemos aquí una interfaz, ¿ya? ¿Qué es una interfaz? Simplemente es eh, un borde, ¿cierto? Es una frontera entre dos medios, ¿ya? Dos medios materiales. Por ejemplo, supongamos que el primer medio es el aire, ¿no? Y el segundo medio es, no sé, el agua, por ejemplo, ¿no? Esto podría ser el nivel de agua de una piscina, por ejemplo, ¿no? Entonces, la luz, ¿cierto? Como ya dijimos, supongamos que estamos, como fuente tenemos el sol, aquí tenemos el sol, ¿cierto? El sol manda luz, ¿cierto? Y esta luz, como ya dijimos, son casquitos esféricos que llegan al agua, ¿cierto? Y algo pasa aquí, ¿cierto? Algo complicado, ¿sí? Primero, parte de la luz se refleja, vale decir, rebota, y otra parte entra al agua, ¿sí? Pero eh, es difícil, ¿ya? Es engorroso estudiar cómo ocurre esto con este modelito que, bueno, no es en sí un modelo, es la realidad. La luz es así, ¿ya? Es esférica. Pero es difícil porque yo quiero usar la geometría, ¿ya? Yo quiero hablar de ángulos, ¿cierto? Y los ángulos son cosas que forman líneas rectas, no tienen nada que ver con estas cosas esféricas, ¿no? Quiero usar la geometría. Por lo tanto, lo que quiero es hacer un modelo que represente el, la propagación esférica de la luz, que en adelante le vamos a llamar tren de onda. Tren de ondas. ¿Qué es un tren de onda? Bueno, es solamente esta seguidilla, ¿cierto?, de casquitos esféricos que crecen. Eso es lo que lo que se conoce como un tren de ondas. Así que yo quiero hacer un modelo simplificado de un tren de ondas, ¿ya? Y ese modelo simplificado se llama modelo de rayos y obedece a un principio que se llama principio de Huygens, que no es tan difícil de entender, al menos en nuestro caso no. Voy a exponerlo aquí. Huygens dice que yo puedo tener un frente de onda, por ejemplo, un tren de ondas, perdón, ¿ya? Supongamos así, aquí está la fuente S, ¿ya? Yo puedo reemplazar este frente de ondas por un rayo, vamos a ponerlo en rojo, por un rayo, ¿cierto? Puedo representar el frente de onda a través de un rayo. Pero este rayo tiene que cumplir cierta propiedad, ¿ya? Primero, ahí, pongamos este primer frente de onda, ¿no? Sería como sacarle la foto en un cierto tiempo, sacarle una foto a la onda electromagnética, ¿no? Vería este casquito esférico, ¿sí? Vería este casquito esférico, este primer casquito esférico. Entonces, en este punto, el rayo rojo tiene que ser perpendicular al casquete esférico, ¿vale? Es decir, esta tangente tiene que formar 90 grados, ¿cierto?, con el rayo. Lo mismo acá, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Para que se vea, a ver, voy a hacerlo mejor, más curvado para que se vea de qué se trata esto. Aquí está poca curvatura. Vamos a hacerlo más curvado aquí. Eh, Podríamos hacerlo ahí se nota más, ¿sí? Entonces, aquí sería el rayo, ¿sí? Entonces, acá yo imagino que en cada punto hay una tangente aquí, ¿cierto? Cada punto hay una tangente y entonces el rayo forma 90 grados perpendicular, ¿cierto?, con esa tangente.
Por lo tanto, en adelante nos vamos a olvidar, ¿ya? Para todo lo que viene, nos vamos a olvidar del frente de onda real, que es este, los amarillos, los casquitos esféricos, y vamos a estudiar el rayo, ¿sí? O sea, vamos a entender la luz como una línea, ¿ya? Como una especie de, no es un vector, pero es una línea dirigida, ¿ya? Yo le pongo esta flechita acá. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que la luz viene desde un punto hacia otro. Porque como ya dije recién, para poder saber dónde está un objeto, la luz tiene que venir desde el objeto hacia mí, ¿sí? Así que tiene que tener un sentido, ¿ya? Así que, bueno, el principio de Huygens es más complicado que esto. Este es un caso muy particular, pero yo no voy a perder tiempo en explicarlo completamente porque se me iría mucho tiempo. Solamente les quiero quiero que me crean que este principio de Huygens puede representar de manera efectiva, al menos desde el punto de vista geométrico, a este frente de onda en todas sus características. ¿Ven? Así que, en adelante, vamos a hablar de los rayos. ¿Sí? De los rayos. ¿Ya? Siempre, en algún momento, vamos a retomar, si es que es necesario, eh, el tren de onda original. ¿Ya? Pero para todo lo que vamos a ver en óptica geométrica, formación de imágenes, solamente va a ser necesario el modelo de rayos. Bien, entonces vamos a definir ahora una cantidad muy importante que se llama índice, índice de refracción, ¿no? Aún no he explicado lo que es la refracción, pero no importa, esto es simplemente un nombre, ¿no? A mí me interesa me interesa me interesa la definición, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la luz se propaga en línea recta en el vacío, ¿sí? El vacío no es un medio en sí, porque un medio es algo que es material, ¿cierto? El vacío no es material, el vacío es el vacío. ¿Ya? Un medio, por ejemplo, es el aire. ¿Ya? Cuando yo le digo vacío, estoy excluyendo al aire. Vacío significa vacío, ¿ya? Ni siquiera aire. Entonces, el aire es un medio, el agua es un medio, la parafina es un medio, la madera es un medio, etc. ¿Sí? El vidrio. Entonces, la luz tiene distintas velocidades en cada uno de los medios. ¿Ya? Así que para tratar esta cantidad, esta velocidad de la luz en cada medio, se inventó un índice llamado índice de refracción, N, ¿cierto? Y se define de la siguiente manera. Se define como la velocidad de la luz en el vacío, que se simboliza por la letra C, ¿cierto? Que es una constante, y la velocidad que tiene la luz en ese medio, ¿ya? Que se simboliza con una V de velocidad. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que esto que está acá, esta V que está aquí, se puede conocer experimentalmente, ¿no? Se puede conocer experimentalmente, ¿de acuerdo? Como la velocidad de la luz C se conoce, ¿cierto? Los 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, nosotros podemos conocer el N de cada material. Existe un N del vidrio, existe un N del aire, un N de la parafina, un N del alcohol, etc. Todos los materiales tienen su N. ¿No? Y, por supuesto, el vacío también tiene su N, pero el vacío tiene un N igual a 1, porque la velocidad de la luz en el vacío es igual a C, y por lo tanto el N del vacío es 1. ¿Sí? Todos los demás Ns, todos los demás, excepto el vacío, tienen un N que es mayor que 1. ¿Por qué? Porque para todos los demás materiales, los demás medios, la velocidad siempre es menor
a la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, este n siempre va a ser mayor que 1. Nunca en la vida vas a tener un n menor que 1. ¿Ya? Siempre los n son mayor que 1. Por ejemplo, el n del aire es muy cercano a 1. ¿Ya? Es algo así como 1,001 o algo así. O 1,003. ¿Ya? Un poquitín mayor que 1. ¿Ya? El del vidrio, por ejemplo, es más o menos 1,5, algunos vidrios. ¿Ya? Hay diamantes, por ejemplo, que tienen índices de refracciones más grandes, como 2, 2,5. ¿Ya? Y eso les hace ser tan especiales, porque la luz se refleja, vamos a ver más adelante, de manera muy especial dentro de él, y le hace tener ese brillo especial. ¿Ya? Y eso es por culpa de que tiene un índice de refracción grande. ¿Verdad? Por eso son tan especiales. Bien, entonces, habiendo ya definido el índice de refracción, podemos entonces hacer un dibujito de la propagación de un rayo luminoso atravesando de un medio 1 a un medio 2. Lo que uno generalmente siempre hace aquí es dibujar una interfaz, ¿ya? Que es la separación entre dos medios. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a empezar como típico, lo más fácil, que la luz viene desde el aire, hacia otro medio. ¿Ya? Bueno, ¿para qué nos vamos a casar con algo? Simplemente llamémosle aquí medio 1, ¿ya? Y aquí le llamamos medio 2, ¿sí? Que puede ser aire-agua, agua-aire, parafina-vidrio, vidrio-parafina, lo que tú quieras, ¿ya? O sea, medio 1, medio 2 en general, ¿de acuerdo? En general. Ya. Entonces, ahora vamos a suponer que un rayo luminoso viene formando un cierto ángulo, ¿ya? Viene como oblicuo así, choca en este medio y aquí va a ocurrir dos cosas. Este rayo de luz se va en parte, vamos a hacerlo con otro color aquí, en parte se va a reflejar, vale decir rebotar, ¿ya? O sea, en óptica geométrica rebotar es sinónimo de reflejar, ¿ya? Y otra parte de vamos a hacerlo en verde aquí, va a pasar hacia el otro medio, va a atravesar hacia el medio 2. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero, antes de ponerle nombre a las cosas, hay que decir algo. La luz, como nosotros la estamos concibiendo, ¿cierto? Es una onda, ¿sí? Según la teoría de Huygens. También es un corpúsculo, pero nosotros vamos a enfocarnos en el punto de vista ondulatorio. Las ondas, como vamos a ver más adelante, transportan energía. ¿Ya? Esto quiere decir que si yo tengo una fuente de onda en algún punto, por ejemplo, un punto luminoso, el Sol, ¿ya? O un punto gigante, genera energía. Y esa energía, en el caso del Sol, se propaga a través del espacio vacío, llega a la Tierra y esa energía se manifiesta. ¿Sí? Por ejemplo, basta con que tú, no sé, pues la gente que va a la playa y se broncea la piel, ¿cierto? Se quema un poquito la piel de manera controlada y hay un efecto, ¿no? O a veces las personas se queman con el sol, ¿ya? Se queman mucho. Eso significa que ese efecto de que se quema es porque la energía que se creó en el sol viajó a través del espacio vacío con esta onda, ¿cierto? A través de esta onda. Y esa energía se manifestó, ¿cierto? Cuando llegó a su destino, tu cara, y la quemó, ¿cierto? Entonces, la luz transporta energía. Pero ¿qué pasa cuando la luz se divide en una parte rebotada o reflejada y otra parte que pasó? La energía ahí se divide, ¿sí? Parte de la energía
se la llevó la onda reflejada y parte de la energía se la llevó la onda rebotada o refractada, ¿sí? Entonces, supongamos que la luz aquí traía 10 unidades de energía, ¿ya? Se la comparten. Por ejemplo, supongamos que la onda reflejada se llevó, no sé, 4 unidades y la otra se llevó 6, ¿ya? O 7 y 3. ¿Ya? La cosa que la suma de las energías del rayo rebotado rojo más el rayo que atravesó el verde tiene que ser igual a la suma original. Eso es por conservación de energía, ¿no? Ustedes saben que la energía se conserva. Ya, vamos poniéndole nombre. La luz rebotada, ¿cierto? Se llamará en adelante reflejada. O rayo reflejado, la voy a colocar aquí. Rayo. Rayo. Y la que atravesó, se va a llamar en adelante, ¿ya? Rayo refractado. Refractado. ¿Ya? Rayo refractado. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí, en realidad, lo que está ocurriendo es muy complejo. Aquí viene un punto, un frente de ondas, como describí delante, rebota, pasa para allá, y aquí pasan cosas complejas, pero esto que estoy haciéndolo es un modelo muy simplificado porque estoy usando rayos, ¿sí? Pero los efectos geométricos que van a derivar de aquí son completamente generales, ¿ya? Serían los mismos a los que yo llegaría si usara los casquetes esféricos originales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eh, un segundito. Ya, ahora sí que había mucho ruido. Volvamos a... Ya, ok. Entonces, eh, la pregunta es la siguiente. A mí me gustaría poder predecir qué dirección tomará el rayo reflejado y qué dirección tomará el rayo refractado, conociendo los n de cada medio. Acuérdense que el n, ¿cierto?, es una cantidad, el índice de refracción, que caracteriza al medio, ¿ya? Que tiene que ver con la velocidad de la luz en ese medio. Así que vamos a decir que el medio 1 lo vamos a caracterizar con un N1, ¿cierto? Y vamos a decir que el medio 2 tiene un N2, distinto en principio. Entonces, conociendo estos Ns, vale decir, conociendo la naturaleza de cada medio, y conociendo el ángulo con el que ingresa el rayo, vamos a llamarle ángulo eh, incidente, ¿ya? O de incidencia, ángulo de incidencia, ¿ya? Ángulo incidente. Si yo conozco ambos n's y conozco el ángulo de incidencia, la pregunta es, ¿puedo conocer el, el ángulo de refracción, que sería el ángulo que formaría el, el rayo refractado con la misma normal, horizontal? Vamos a llamarle R de refracción, ¿sí? Y, ¿por qué no?, conocer el ángulo de reflexión, vamos a llamar aquí reflexión, ¿sí? O sea, la pregunta es, aún no lo sé, pero me hago la pregunta. Si yo conozco las condiciones iniciales, ¿ya? Si yo conozco ambos medios, vale decir, conozco sus n's, ¿ya? Y conozco el ángulo de incidencia, podré predecir con qué ángulo se reflejará y con qué ángulo se refractará. Esa es la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo respondo a esto? ¿Ya? ¿Cómo respondo a esto? Primero, en principio,
Esto no se puede conocer. ¿Ya? Necesitamos un principio detrás de esto. Yo no puedo llegar y usar la geometría y poder deducir la relación que existe entre N1, N2 y el teta de incidente y teta reflejado y refractado. ¿Ya? La geometría no me da una respuesta, la geometría por sí misma no me da ninguna respuesta. ¿Ya? Lo que yo necesito para responder esta pregunta es un principio físico detrás. ¿Ya? Y este principio se llama principio de Fermat. Principio de Fermat. ¿Ya? Entonces, este principio establece, ¿ya?, una cosa fundamental. ¿Ya? Es un principio fundamental de la naturaleza. Fermat dice que la luz, bueno, está claro, se mueve en línea recta, eso no lo puede negar nadie. Pero no solo se mueve en línea recta, sino que la luz toma la dirección tal que al ir desde un punto A un punto B, se demora el mínimo tiempo posible. ¿Ya? Esto no es tan obvio, así que lo voy a repetir. Si la luz va desde un punto A hasta un punto B, aquí por ejemplo, este sería el punto A y este sería el punto B, atravesando por un medio, la luz se va a mover en línea recta, ¿sí? Pero lo va a hacer de tal manera que el tiempo que tome, el tiempo total, desde que partió en A hasta que llegó a B, sea el mínimo posible. ¿Ya? Esto quiero recalcarlo porque es tremendamente importante. Vamos a hacer aquí, voy a borrar mejor para ilustrar mejor la idea. Entonces, voy a ilustrar la idea a través de un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo simple, y después ustedes van a darse cuenta que es aplicable a la luz, ¿ya? Supongamos que aquí hay eh, por ejemplo, pasto. Aquí hay pasto. ¿Ya? Supongamos que yo tengo aquí una especie de campo de fútbol, ¿ya? Y como que pongo la raya, digamos, del medio, donde va el balón, ¿cierto? El medio de la cancha. Y una mitad del campo es pasto y la otra mitad es, qué sé yo, no sé, cemento. Esto es como que la pelota de fútbol fuera la luz, ¿ya? Y el pasto y el cemento serían como dos medios, ¿no? Imaginemos que eso en nuestro ejemplo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es muy simple. Supongamos que en el punto A, el punto inicial, ¿cierto? Alguien patea la pelota de fútbol, ¿cierto? Y yo quiero que la luz llegue a un punto B, aquí. O sea, bueno, en este caso no es luz, es la pelota de fútbol, ¿no? Entonces, la pelota de fútbol, si alguien patea la pelota en A, ¿cierto? Sabemos que se va a mover en línea recta, ¿sí? Por la inercia, que se da las leyes de Newton, todo eso que ya conocen ustedes. Y se va a mover con una cierta velocidad característica del pasto, ¿sí? Porque cuando la pelota se mueve a través del pasto, eh, el pasto le va a ofrecer resistencia, ¿sí? Por lo tanto, la pelota se va a mover, voy a colocarla aquí, en línea recta, con una cierta velocidad, ¿cierto? Y después cuando pase el cemento le va a ofrecer menos resistencia, es más liso, ¿cierto? Y por lo tanto se va a mover con otra velocidad, ¿sí? Se va a mover con otra velocidad, hasta llegar al punto B. ¿Mm? Fíjense que aquí cambió de dirección, ¿ya? Entonces, la velocidad en el medio 1, llamémosle el pasto el medio 1 y el cemento el medio 2, la velocidad en el pasto es constante, ¿sí? Es constante. Bueno, en la vida real sabemos que no, la pelota va perdiendo energía, qué sé yo, pero bueno, podemos imaginar que es una situación muy ideal, ¿ya?, en donde la velocidad se mantiene constante. ¿Mm? No hay pérdida de energía cinética.
La pregunta es la siguiente. Si yo en el punto A pongo mi reloj en cero, un cronómetro, tomo el tiempo que tarda en llegar hasta el punto B y registro ese tiempo. Supongamos que son, no sé, 60, 70 segundos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si en vez de tomar esta trayectoria amarilla, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la luz toma una trayectoria distinta? Por ejemplo, ahí, que primero vaya ahí y luego ahí. O por ejemplo, ahí y luego ahí. Hay muchas trayectorias, hay infinitas trayectorias posibles para ir desde A hasta B. Pero solo una de ellas tiene el mínimo tiempo posible. ¿Sí? Yo mido con mi cronómetro cada una de las trayectorias que hay, ¿cierto? Y elijo, la luz elige, bueno, en nuestro ejemplo, la pelota de fútbol, elige la trayectoria que le toma menos tiempo en llegar al punto de destino. Entonces, eso le pasa a la luz, ¿ya? Fermat descubrió que la luz siempre toma el camino que le hace gastar menos tiempo, el mínimo posible, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar, a ver, no sé si alcanzo. No, no voy a alcanzar, lo vamos a dejar para la siguiente clase. La siguiente clase voy a mostrar que, usando el principio de Fermat, se deduce la relación que hay entre N1, N2, el ángulo incidente y el ángulo reflejado, refractado, y se deduce, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como la ley de Schnell, ¿no? Que en los apuntes dice que es una ley experimental, que es cierto, es una ley experimental, pero el origen no es experimental únicamente, el origen es el principio de Fermat, de mínimo tiempo. Así que voy a dedicar estos minutos a hablar sobre reflexión, ¿sí? No quiero todavía meterme con reflexión hasta la siguiente clase porque la deducción me va a tardar algún tiempo, así que lo voy a dejar hasta aquí con reflexión. Vamos a establecer que Fermat, ¿cierto? El principio de Fermat establece el mínimo tiempo. Me voy a enganchar de eso en la siguiente clase. ¿Qué hay respecto de la reflexión? ¿Ya? En realidad es bastante fácil. ¿Qué se dice respecto a la reflexión? Bueno, tú puedes hacer experimentos. Y los experimentos dicen que cuando ingresa luz a un medio, este se va a reflejar, ¿cierto? De tal manera que el ángulo que formen el rayo reflejado y el rayo incidente son iguales. Son iguales. ¿Sí? Esto lo vamos a tocar con más detalle, ¿cierto? Vamos a definir bien qué es lo que es el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Vamos a definir vamos a establecer que los ángulos siempre, incluso el refractado, se toman respecto de la normal. La voy a hacer con otro color aquí. Uno siempre en el punto de incidencia tiene que tirar una normal imaginaria y todos los ángulos se toman respecto de esa normal, ¿sí? Sea el incidente, el reflejado y el refractado, siempre con respecto a la normal, siempre, ¿ya? Dicho esto, experimentalmente se establece que este ángulo y este ángulo alfa, por ejemplo, y este ángulo beta son iguales, ¿ya? Eso se llama ley de la reflexión. También se establece otra cosa importante. La superficie podría no ser lisa. La superficie, por ejemplo, supongamos que estudiamos cómo los rayos del sol rebotan en una superficie de cemento, por ejemplo, ¿ya? En una cancha de cemento, ¿ya? De fútbol, supongamos. Supongamos que la cancha, claro, no es perfecta, ¿no? No es lisa si tú la miras con un microscopio, es altamente irregular, ¿ya? Está llena de baches, ¿cierto? Entonces, cuando la luz llega ahí, se refleja, pero se refleja como para todos lados, formando ángulos, ¿ya? Se refleja en todos lados. Eso se llama reflexión difusa, ¿ya? Pero cuando la superficie es completamente lisa,
por ejemplo, tomas un vidrio y lo pules muy bien, lo miras de perfil, por ejemplo, este podría ser el vidrio, muy pulido. Lo que ocurre ahí es que la luz que rebota, ¿cierto? Está en el mismo plano que la luz incidente, ¿ya? No sé si entiendes eso, porque en este caso, ¿cierto? La luz ingresa aquí, pero se puede rebotar, digamos, en otro ángulo, no está en el mismo plano, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el caso ideal, ¿cierto? Con el vidrio pulido, el plano que forma el ángulo, que forma el rayo incidente con el reflejado, corresponde al plano de esta pizarra virtual que estoy usando aquí. El rayo incidente y el reflejado están en el mismo plano, ¿ya? Pero si esta, en vez de ser vidrio pulido, fuera una superficie irregular, el rayo incidente podría estar aquí, pero podría rebotar saliéndose, por ejemplo, de la pantalla, ¿ya? O sea, en ese caso tendríamos una reflexión difusa, ¿ya? Ahora, gracias a Dios que hay superficie, hay reflexión difusa, porque si no fuera así, no podríamos ver los objetos desde todos los ángulos. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora este notebook, ¿cierto? Y otra persona que se ubica al lado mío también va a ver el notebook desde otro ángulo, pero también lo va a lograr ver. Y eso es posible porque la luz que está llegando del sol a través de mi ventana, rebotando en el notebook es irregular, por lo tanto va a haber una reflexión difusa en todas las direcciones y uno de esos rayos llega a mi ojo y me informa de que el notebook está ahí frente a mí. Y otro rayo que se reflejó en otra dirección llega al ojo de otra persona y le informa que el notebook está aquí, ¿sí? Así que gracias a la reflexión difusa es que nosotros podemos, varias personas a la vez pueden saber que un objeto está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, menos mal que existe, ¿ya? Entonces, eh, siguiente clase vamos a usar, bueno, vamos a definir bien esto, ángulo reflejado incidente, con calma. Vamos a usar el principio de Fermat para deducir la ley de Snell, ¿cierto? Y estableciendo eso, vamos a tirarnos de lleno a lo que son el estudio de las ondas, el estudio de la formación de imágenes, ¿no? Ya con esta herramienta podemos hacer muchísimo, ¿ya? Podemos, entendiendo la ley de Snell, aplicándola a casos de la vida real, podemos entender por qué cuando tú introduces un lápiz o un dedo en un vaso con agua, se ve como si ese dedo estuviera como quebrado, ¿no? Como curvado. ¿Mm? Ese tipo de cosas se van a poder deducir sin muchos problemas. Así que, vale, voy a dejar la clase hasta acá y vamos a continuar la próxima semana. No sé si tienen alguna duda, alumnos. No, profe, por mi parte Voy a todo tener claro. grabación.